voy a hablar el día de esta noche sobre las diferentes series que hay de Macross, de Super Dimensional Fortress Macross, que fue la primera en 1982. El asunto es que esta serie de anime había tenido un bloqueo impresionante los últimos 20 años por parte de Harmony Gold. Harmony Gold fue quien creó Robotech. Si ven estas escenas del anime y el anime que se les viene a la mente es Robotech, es porque Harmony Gold hizo una mezcolanza de varias series, incluidas Super Dimensional Fortress Macross, Mospeada y Southern Cross. Bueno, se llaman las otras dos, que no forman parte del mismo universo, pero Karmasek, que era la persona que compraba anime en los 80, vio este anime de Macross, le gustó, pero para poder venderla a la televisora necesitaba como 60 y tantos capítulos, o no me acuerdo la cantidad exacta. Y Macross solamente tenía 36, así que no la podía vender. Él le interesaba Macross. Así que buscó otras series muy parecidas. Hizo un guión para poder unir estas tres series y hacer una serie completa, que terminó siendo Robotech. Pero llegaron a un acuerdo Harmony Gold y los dueños originales de Macross, que hicieron un acuerdo para que ahora sí haya Macross en Occidente y también haya Robotech. O sea, que ninguna de las dos haya problemas con su comercialización. Pues Harmony Gold lo que quería era tener una buena tajada de todas las series de Macross, cosa que obviamente no les gustó. Este anime se centra en una cultura que es prácticamente nosotros en la actualidad. O sea, la humanidad presente. Ahorita si nos ponemos a pensar, pues realmente tenemos tecnología, pero no tecnología que viaje al espacio, por lo menos no nos han dicho nada. Lo interesante de Macross es que no solamente se trata de la guerra contra los extraterrestres, incluso facciones de humanos contra otras terrícolas, puede pasar, el gobierno teniendo sus secretos y así, sino que mucho tiene que ver con, hay triángulos amorosos y la música. Mucho tiene que ver la música en Macross, ya que es parte importantísima de que la guerra deje de suceder. Una de las armas más importantes en Macross es Min-Mei, que tiene el mismo nombre en Robotech, pero bueno. Para empezar, Macross o Super Dimensional Fortress Macross, una serie estrenada en 1982 que tiene 36 episodios, como les digo. Esta nave extraterrestre que choca contra la Tierra, los gobiernos se unen para investigar esta tecnología y crean el SDF-1 a partir de esta nave alienígena, y se dan cuenta que, bueno, hay enemigos en el espacio que llegan y empiezan a atacar la nave, a querer como que recuperarla, ¿verdad? Los Centraedi o Centradi con esta nave, el SDF-1, que tiene la capacidad de llevar toda una ciudad dentro, con sus problemas, porque la nave es una nave que se transforma en robot gigantesco, así que en el momento de transformarse suceden cosas dentro que pues las personas que están viviendo ahí les va mal, desgraciadamente. Pero lo interesante de esta serie, a diferencia de series como por ejemplo Gundam, que también es en el anime le dicen Real Robots, que son tecnológicamente factibles. Podemos ver los BF o los Valkyrie. Bueno, Macross se trata de eso, de que la guerra se quiera terminar no por medio de las armas, sino por medio de la música. Hace que, por ejemplo, los Centraedis es una raza alienígena gigante, por cierto, que solamente conocen la guerra. Bueno, solamente conocen la guerra y no tienen relaciones interpersonales con mujeres. De hecho, las mujeres son incluso otra raza diferente y están en guerra con ellas. Se les hace inverosímil que hombres y mujeres convivan, y eso es como que empiezan a pensar que su manera de vivir, que es la guerra, no es lo que deberían, ¿verdad? Y así es como se lleva la serie. Música, mucha música. El mensaje es antiguerra, pero desgraciadamente pues sí hay guerra. Hay muchas escenas crudas, hay muertes. De hecho es un anime muy adulto. Yo como niño, yo cuando veía Robotech en los 80,
no veía esas tramas. Yo lo que quería ver eran las naves peleando entre sí, cuando se convierten en robots, que es una parte que me gusta mucho, que son aviones de combate que se transforman. Y luego en 1984, a manera de resumen, entrecomillado, muy entrecomillado, Macross, Do You Remember Love? O sea, ¿recuerdas el amor? Una película que se centraba en los mismos hechos que vimos en la serie, en los 36 capítulos, recortando algunas cosas del inicio de la serie. En la película no pasa. Da a entender en esta película que tú ya viste la serie. Es un resumen de este anime, contado con algunas diferencias y visualmente muchísimo más impresionante. Es increíble. De hecho, creo que es una de mis películas de anime favoritas, así, ever. Es un buen resumen, pero tiene que ser visto también después, yo creo, de la serie, porque hay cosas que en la serie explican y aquí no, y hay cosas que se ven en esta película y en la serie no. Pero es una buena manera de, no sé, el core, la esencia de Macross en esta película. Macross Flashback 2012, que es un compendio de videos musicales de 30 minutos, que son las canciones que cantaba Min Mei en la serie, tanto en la serie como en la película. Pero lo interesante de este compendio es que tanto al principio hay un pedacito y al final hay otro pedazo más grande, donde se ve algo inédito, que es el viaje que emprende una nueva nave espacial, una nueva SDF, que en realidad se llama el Mega Road. El Mega Road es una nave totalmente para colonizar otros planetas, y se ve un poquito del futuro de los protagonistas, Hikaru, Misa y Lin Min Mei, que se van en esta nave. Está cortito, este Flashback 2012, pero para los fans, los que ya conocemos los personajes, es muy interesante esta parte. Incluso muchos pedimos a gritos que nos expliquen, porque después de esto ya no se supo absolutamente nada de los personajes. Macross 2, Lovers Again, una serie de 6 ovas de 1992, que por mucho tiempo se dijo que no era canon en las series de Macross, porque no había trabajado los mismos directores, el mismo estudio, el estudio NUE, que fueron los que animaron el primer Macross. No habían trabajado en ella. Esta serie por mucho tiempo se ha puesto ahí como que ¿es canon? ¿No es canon? No estamos 100% seguros, pero la historia es 80 años en el futuro, que los Entraedis ahora tienen también su Min Mei, entre comillas, o sea, obviamente su personaje que canta para ellos, para que guerrilleros de los Entraedis peleen contra la Tierra. Todavía ahí hay muchos roces de los terrícolas contra los Entraedis. Sucede en la Tierra. El protagonista, vi que lo he visto muy poco, desgraciadamente la he visto 2 veces solamente esta serie. No es muy buena, pero ya cuando estás dentro del mundo de Macross está bien, está pasable. Aunque no recomendaría verla hasta ver las otras series de Macross. El protagonista de hecho ni siquiera es parte de la milicia, es un reportero. Pero bueno, típica historia donde el reportero es un metiche y logra salvar a esta chica que se ve en este momento, que es la Min Mei de los Entraedi, que canta para los Entraedi, pero que no lo quiere hacer. También es algo un poquito cliché. Que para mí fue reencontrarme con esta serie de Macross. Macross Plus, una serie de 4 ovas que también editaron como película. Y de hecho aquí fue donde inició el problema legal, más que en las otras. En 1995 Macross Plus fueron los problemas con Harmony Gold, que quería una tajada de esto, él quería ganar dinero, o sea, terrible, pero bueno, Macross Plus es visualmente impresionante para hacer una película. De hecho, hay muchas películas de los 90 que me gustan,
y esta es algo bastante bueno. Y también para los fans de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe es codirector de esta serie de OVAs o de esta película también. Les digo, es que salieron las 4 OVAs y luego editaron esas OVAs de una manera diferente con algunas escenas extras para una película, y hay versión OVA y versión película, y las dos tienen lo suyo, ¿verdad? La historia se trata de Isamu, un piloto de pruebas. Bueno, después de muchos años se reencuentra con amigos que tuvieron sus traumas. El otro personaje es Gold, que es en parte Centraedi. Y pues bueno, ahí tienen sus roces, que eran amigos en la infancia. Y le tiraban la onda a la otra amiga, que es Myung, muchísimo más adulta. El contenido más adulto que ha tenido Macross en toda su historia. Incluso más adulto que Do You Remember Love. También Macross Plus. Y es una joya del anime. Incluso, desgraciadamente, no ha recibido... Y yo creo que por el mismo bloqueo que ha tenido esta serie, no ha recibido el apoyo que se merece. Pero últimamente ya están estrenándola en Estados Unidos oficialmente, Macross Plus. Macross 7. En 1994 se estrena por fin una serie, ahora sí oficial, una continuación oficial de Macross, esta llamada Macross 7 o Macross 7. El protagonista es Neki Basara, un rockero que lo que quiere es que el rock sea lo que salve al mundo. Tiene un grupo que se llama Fire Bomber, que ahí están, 4 integrantes. Sin embargo, una integrante que es nueva, Milene, es hija de Maximilian Genus, que en Macross original era uno de los amigos de Hikaru. Ahora Maximilian Max es el capitán de la Macross 7. Salen personajes conocidos de la primera serie, pero no eran los protagonistas, pero ahorita son como protagonistas. Y en esta serie trata de ser todavía más pacifista de lo que ya querían ser la primera Macross. Roza un poquito en lo... creo que es una de mis series menos favoritas, o probablemente sea la menos favorita de las de Macross, porque el protagonista, Neki Basara, es un tipo... Si vieron Supercampeones, cuando Oliver solamente le importaba el fútbol y no existía nada y le tiraban la onda a varias chavas y él lo que quería era jugar fútbol, haz de cuenta Neki Basara, y me cae un poco mal el personaje. Fuera de eso, hay personajes muy disfrutables y la serie tiene unos muy malos villanos. Para mí, el diseño de villanos es malísimo, yo siento. Y dura 49 capítulos, o sea, es la serie que más dura. Brincamos hasta el 2002, cuando Macross 0 aparece. Una precuela de la Macross original. No tiene mucho que ver con la serie original, porque sí, obviamente hay naves, se habla de una guerra entre dos facciones, pero bueno, se va un poquito más por la tangente, no por el lado de los Centraedis, no por el lado de los creadores de esta tecnología, la protocultura, pero Macross 0 se va un poquito por la tangente, porque pues, bueno, se va por otro tipo de razas. Hay un misterio ahí de una raza alienígena que no queda muy claro, pero bueno, ahí está Macross 0. Muy buena animación, me gusta mucho por la animación. Son 5 OVAs de Macross 0. 6 años después, el 25 aniversario de Macross, estrenan Macross Frontier. Y bueno, yo decía que me reencontré con Macross en Macross Plus, pero fue hasta que vi la serie completa de Macross Frontier cuando realmente mi interés por la saga revivió totalmente y quería ver todo lo que había de Macross. Ahora vemos a dos cantantes, está Cheryl y esta Ranka, el trío amoroso igual con altos a Otome. Esta historia, a pesar de que no es tan adulta como la primer Macross o Macross Plus, como quiera sí es más compleja. Música de Yoko Kanno, por cierto, no había comentado. Música de Yoko Kanno,
una compositora de música muy famosa y se hizo más famosa gracias a Cowboy Bebop. Las cantantes de estas idols, que es Cheryl y Ranka, también tienen canciones que muy padres, me gustan mucho, muchísimo más que las de Lin Min-Mei. Siento que sí es una serie, obviamente, con varios clichés y con bromas, pero yo siento que es un poquito más madura que, por ejemplo, Macross 7. Y Macross Frontier tuvo 2 películas. La primera fue un poquito de resumen de una parte del anime, donde sí se parecía, a diferencia de Macross Do You Remember Love, que era un resumen de toda la serie con un arte totalmente distinto y mejorado, o que Macross Plus, donde era las ovas editadas en una película. Macross Frontier también hacen un resumen, el arte se ve muy muy parecido, pero ya es hasta la segunda película, porque tiene 2, donde cambian cosas de la historia, personajes viven cuando en la serie morían o desaparecen cuando se quedaban, y pues obviamente hay cambios, ¿verdad? Y son interesantes. Macross Delta, una serie estrenada en 2016, que bueno, híjole, ¿qué decir de Macross Delta? No la odio. Hay muchos fans de Macross que sí la odian, la aborrecen, porque ahora el centro neural de la música son un grupo de idols. La música no atrapa, la trama está medio meh. Ahora con quien estamos en guerra es otra raza de humanoides, son ellos, que viven muchísimo menos años que nosotros, y muchos criticaban el hecho de que, por ejemplo, este grupo, las Valkyrie, están dentro de las Valquirias, o sea, tienen un grupo, el grupo Delta de Valquirias, de militares que protegen a estas chicas, a estos idols, y cantan mientras van a las batallas. Sí, la música no se siente con ese punch, bueno, desde mi punto de vista. Ha habido 2 películas. Hace alrededor de 3 meses se estrenó la segunda. La primera es un resumen de la serie. Y la segunda película de Delta sí es una continuación. Y de hecho sale de nuevo Maximilian Ginos, ya muchísimo más viejo. No la he visto, no he podido verla porque la piratería en Japón no se puede, porque si no te meten a la cárcel totalmente, casi te ejecutan. Ahí están diferentes series, ya las iré platicando bien, así fue así como que muy, muy por encimita, para que vean cuántas series tiene Macross. No es cualquier serie, la verdad es que siento que es muy infravalorada.